Buenos días, les damos la bienvenida a este culto virtual de la Iglesia Casa del Pan. Mi nombre es Gustavo Aguilar y soy el pastor general de la iglesia y quisiera saludarles en esta mañana, darle la bienvenida a todas las personas que nos están visitando por segunda vez tal vez o primera. Vamos a continuar hoy con el mensaje que hemos estado desarrollando durante ya varias semanas a partir del libro de Daniel, y para el beneficio de esas personas que nos están visitando hoy por primera o segunda vez o tal vez su tercera, queremos poner un pequeño resumen con respecto a lo que hemos estado revisando respecto al libro de Daniel. El libro de Daniel, pues básicamente es un libro que está en el Antiguo Testamento, es uno de los conocidos profetas mayores, y Daniel, su circunstancia histórica es una pues bien particular y también que nos da a nosotros mucha luz con respecto a los acontecimientos que Dios hizo y va a hacer también en el futuro con la humanidad. El libro de Daniel, pues básicamente sabemos que su autor es el mismo profeta, ¿verdad? El profeta Daniel, y cuando revisamos un poco el género literario de este libro, nos damos cuenta que los primeros 6 capítulos del libro guardan una cronología secuencial. Podemos ver eventos históricos que ocurrieron en un orden, pero al llegar al capítulo 7 y en adelante, puntualmente el que vamos a estar viendo hoy, el capítulo 9, vemos que hay un cambio en varios aspectos. Primero que todo, el género literario, como decíamos, ya no es una narrativa histórica, sino que se le va a hablar a Daniel en sueños, en visiones, en un lenguaje simbólico, un lenguaje profético. También aparece un ángel que le va a dar mensajes de parte del Señor, pues directamente, para mostrarle a él lo que estaba aconteciendo. Tenemos que también tener presente que la audiencia a la cual Daniel le escribe directamente en sus días era la nación de Israel. Indirectamente escribía también para nosotros, ¿verdad? Sin él saberlo claramente, para darnos ya ahora en nuestros días una visibilidad de aspectos, de circunstancias, de registros ya en los históricos, ¿verdad? De cosas que se dieron en aquellos días y que nosotros podemos ver hoy por hoy cumplidas. Decíamos entonces que este hombre, Daniel, pues él se encuentra en Babilonia, y cabe la pregunta aquí a realizar, y es, bueno, ¿qué hacía Daniel en Babilonia? Daniel se encontraba en esta nación, pues básicamente por circunstancias que no le competían directamente, que tenían que ver con la manera en la cual Israel había respondido al pacto que había establecido con Dios hacía siglos antes. Israel, pues obviamente en la literatura bíblica tiene un rol preponderante, y si recordamos esta nación, sus orígenes, de dónde viene, tenemos que remontarnos a los días de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham viene de un pueblo totalmente idólatra. Dios le habla, le dice que salga de Ur de los Caldeos a una nación a la cual Dios le va a llevar, y esta nación a la cual Dios le lleva, que era Canaán, lo hacía para formar de él un pueblo. Dios le dice que de su descendencia, que su descendencia será como la arena que hay en el mar, ¿verdad? Es decir, un pueblo numeroso, y que en ellos serían benditas todas las naciones. Y eso nos apunta a nosotros al objetivo principal, al propósito que tenía Israel en la Escritura, ¿verdad? El Señor nos muestra en la palabra cómo Él pretendía que Israel fuese un contenedor. Cuando decimos contenedor, permítame explicarlo mejor. Israel, Dios le entrega este pacto, que es pues la palabra, el Pentateuco, las leyes con las cuales ellos tenían que vivir, una teocracia. A partir del desarrollo de ese pueblo como nación, como cultura, viviendo en la santidad de vida, de tiempo y todo lo que Dios les había entregado, se iba a formar pues una identidad, se iba a formar un pueblo, y a ese pueblo Dios traería el Mesías, el cual eventualmente el Señor utilizaría para abrir la salvación a la comunidad internacional, donde estamos usted y yo hoy en día insertos. Entonces, Dios tenía en su agenda que Israel cumpliese con esto. Claramente nos muestra la Escritura y la historia que Israel falla en gran parte con la asignación que le había sido entregada, y Dios también había presupuestado esto. Israel comienza a trastabillar con la idolatría y se vuelve verdaderamente un problema muy grave a lo interno de la nación, al punto que dentro del pacto que Dios le había entregado a Israel había obligaciones, y Dios les había dado pues beneficios también, beneficios para que ellos se mantuvieran y prosperaran, pero también maldiciones.
que si ellos no se mantenían apegados a lo que debían mantenerse, ¿verdad?, que era la palabra del Señor, entonces vendrían esas maldiciones sobre ellos. Y uno de los componentes de la maldición era que existía el riesgo y la posibilidad que viniese una nación extranjera, los tomara y los llevara cautivos. La circunstancia histórica de Daniel es justamente la que estamos describiendo. Ante la constante idolatría de Israel, con los pueblos que había en su alrededor, a los ídolos, a las imágenes y a todo lo que ellos habían absorbido de ellos, se ejecuta esta sentencia. Israel es tomado, es llevado cautivo. La mayoría de las personas, Babilonia es la potencia en ese momento que fue utilizada para esto. La mayoría de las personas pues eran asesinados lamentablemente, y los que no, muchos de ellos eran llevados para Babilonia a cumplir diferentes tipos de funciones, desde esclavos hasta roles como el que vamos a ver de Daniel, que era un rol tal vez un poco más diferente. Él estaba de diplomático, y las personas que eran llevados a esto lo hacían por dos funciones. Una, porque a la hora de que Babilonia, al ser pues la potencia dominante en aquellos días y gobernar todas estas naciones, lo continuaban haciendo, entonces ellos necesitaban tener puntos de contacto con esos territorios que ellos habían pues ganado en guerra. Estos muchachos o estas personas que son tomadas de las clases ilustres de estas naciones, los pasaban por un proceso de capacitación que iba de 3 a 5 años aproximadamente, en la cual se les enseñaba desde la cultura babilónica, el idioma caldeo, que era el lenguaje comercial de aquellos días, etcétera, etcétera, etcétera. Con el fin particular, hablábamos dos funciones: que ellos fueran un punto de entronque con esos pueblos que estaban siendo conquistados y que también sirvieran a Nabucodonosor. Entonces, tenemos hasta aquí definidos 2 territorios, 2 países, y tenemos también un personaje que es Daniel. Babilonia era la potencia, que era un imperio que estaba gobernando. Israel había sido llevado cautivo al exilio. Tenemos a Daniel, y tenemos también del lado de Babilonia a un hombre llamado Nabucodonosor. Su padre, años antes, Nabopolázar, había empezado con este gran imperio. Nabucodonosor ahora era contemporáneo con Daniel, y él estaba llevando a cabo la conquista de otras naciones. El libro de Daniel nos muestra, para continuar colocando un poco una base de lo que estamos hablando, que se le muestra a Daniel visibilidad de acontecimientos futuros importantes, como lo son también la venida del Mesías, como lo es el rechazo del Mesías, que vamos a ver más adelante. Y además podemos ver claramente cómo se identifica al Mesías como el ungido del Señor. En este capítulo que estamos viendo acá, el capítulo 2, versículo 44, está ubicado en un texto bien conocido tal vez por usted, donde está el sueño de Nabucodonosor, de aquella gran estatua que sus componentes son de diferentes tipos de materiales. Y dice lo siguiente: esto es cuando Daniel le está dando la interpretación a Nabucodonosor del sueño. Él le dice: durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Podemos ver acá cómo en este sueño que Dios le muestra a Nabucodonosor, a Daniel le da la interpretación y le muestra cómo habrá un establecimiento del reino de Dios a posteriori, en el futuro, en el cual pues sería perdurable. Tenemos también Daniel capítulo 7, versículo 13, que veíamos hace algunas semanas, y dice: mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Muy bien, aquí nos podemos dar cuenta cómo estamos viendo historia plasmada en la palabra, eventos que ocurrieron hace siglos, ¿verdad? Siglos antes de que el Mesías viniera, y que ya la palabra de Dios lo estaba anticipando. Esto en nosotros como hijos de Dios, como iglesia, tiene que despertar no solo admiración, sino también percatarnos de la grandeza de nuestro Dios, de la omnisciencia, de la omnisapiencia del Señor, cómo Él le anticipó esto al pueblo para que supieran que el Mesías iba a venir, que todas las circunstancias que ellos estaban pasando Dios ya las sabía, y que Él estaba en control de la historia. Y es que eso es justamente el centro de este mensaje, que Dios siempre ha estado, está y estará en control de la historia del mundo. Aunque a veces a nosotros no nos parezca, Él tiene el control de las cosas. Bien, entonces, continuando con
el texto que nos compete hoy. Decíamos que vamos a ver el capítulo 9 y hace una semana vimos el inicio del capítulo 9. Yo le invito a los que de pronto están escuchando este mensaje y quieren ver o escuchar el mensaje que se predicó hace 8 días, que lo vean en YouTube, en nuestro canal, en Facebook. Si gustan se suscriben también para que puedan tener las alarmas cada vez que estamos colocando las secuencias de los mensajes. Vimos la primera parte del capítulo 9 hace 8 días. Hoy nos compete la segunda, que es un texto muy, a título personal, muy importante y que nos muestra a futuro cómo se iba a desenvolver la historia de la humanidad, el último horizonte, históricamente hablando, que los seres humanos vamos a tener. Vamos a leer primero del versículo 20 al versículo 24 y vamos a ir desarrollando el texto conforme lo vamos leyendo. Dice: todavía estaba yo hablando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor mi Dios en favor de su santo monte, y orando sin cesar, cuando hacia la hora del sacrificio de la tarde vi que Gabriel, el hombre que antes había visto en la visión, volaba hacia mí apresuradamente. Habló conmigo y me explicó: Daniel, si he salido ahora, ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar, y yo he venido a explicarte todo, porque Dios te ama mucho, así que entiende la orden y la visión. Y quiero que preste atención a lo que estamos aquí remarcando o destacando en rojo, resaltando en rojo, para que podamos ver cómo es desde así a 10,000 pies de altura, cómo van a acontecer las cosas. Y después vamos a verlo más en detalle. Dice: se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que se sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. Muy bien. Si notamos acá, este texto que está en rojo nos está describiendo 6 acciones, 6 cosas que van a acontecer, que, como decía antes, es un vistazo general de la historia. Y nos habla del plazo, ¿verdad? Dice que se han concedido 70 semanas para 6 acciones puntuales, que son acabar con la transgresión, poner fin al pecado, la expiación de los impíos, traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Como podemos percatarnos aquí, las primeras 3 acciones que se están mencionando tienen que ver con la remoción del pecado, tienen que ver con el juicio de Dios y después tienen que ver con el establecimiento del reino del Señor en la tierra. Entonces aquí lo que este ángel le está hablando a Daniel a la altura del versículo 24 es claramente dándole un marco de cómo las cosas se van a dar. Y de aquí en adelante va a desarrollar todavía más fino cómo es que esto ocurre. Y verdaderamente asombra la precisión que tiene, al punto que ha habido muchos judíos ortodoxos puntualmente que solamente con este texto se han convertido al cristianismo, dándose cuenta que no hay un personaje en la historia que pueda coincidir, calzar con todas las características que se describen aquí de lo que Jesucristo hizo en la tierra y cómo fue recibido por los israelitas y lo que ha acontecido. Entonces, vamos a continuar con el análisis más profundo de lo que se nos muestra acá. Y vamos a venir ahora al versículo 25. Dice de la siguiente manera: así que debes saber y entender que, vuelva a ver al que está al lado y dígale, saber y entender que. Nótese que pusimos en rojo ciertos, vamos a llamarle marcadores, para que podamos establecer como una base de trabajo de este texto y entender lo que se nos está diciendo. Dice que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas más. Y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Después de las 60 semanas y 2 semanas se le quitará la vida al Mesías, sin que él intervenga en esto. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas.
Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Como podemos ver acá, en los versículos anteriores que habíamos visto, pues decíamos que hay un marco general, pero ya aquí se nos da un detalle del cumplimiento de los tiempos de parte de Dios. Es decir, hay una serie de acontecimientos importantes, ¿verdad?, que nos dice pues qué y cuándo van a acontecer. Y si retomamos el versículo 25, dice, debes saber y entender que desde que se emitió la orden, eso nos da a nosotros un marcador, nos da un punto de partida, hasta, dice, la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. Vamos a ponerle términos contemporáneos. Hay un proyecto, el proyecto se llama Proyecto Restauración Jerusalén. Hay un plazo y se nos dice que son 70 semanas, dice, y hasta que llegue el Mesías príncipe, ahí tenemos el plazo del proyecto, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Y nos dice que serán tiempos angustiosos. Esas son las condiciones en las cuales pues todo este trabajo se va a llevar a cabo. Entonces, aquí tenemos que comenzar a colocar ciertas referencias históricas para poder nosotros darnos cuenta cómo la palabra, la profecía y la historia pues convergen. Lo primero es el punto de partida. Dice que desde que se emitió la orden. La pregunta es ¿cuándo se emitió la orden? La orden se emitió en el 444 a.C. ¿Cómo lo validamos? Bueno, con la historia y también con la palabra. En Nehemías, capítulo 2, versículo 1, se nos habla puntualmente cuando Nehemías se acerca al rey y en ese momento se dan todas las condiciones que ya Dios más de un siglo antes había anunciado que iba a dar para que su pueblo pudiera salir de ese exilio que comentábamos al inicio del mensaje, en el cual ellos se encontraban en medio de la nación de Babilonia. Es decir, Dios le anticipó a Israel que si continuaban en su constante idolatría y desobediencia, pues iba a haber un exilio, pero también les dijo el plazo del exilio y que Él los iba a sacar si la nación, pues obviamente respondía. Esto ocurre, no solamente el hecho de que Israel va al exilio, sino también que Dios faculta que el pueblo salga. Y esas condiciones que Dios brindó para que el pueblo de Israel pudiese salir de Babilonia vinieron de la mano de transiciones muy fuertes a nivel mundial. Una de ellas fue que la gran potencia de Babilonia cae ante el pueblo, un ejército confederado, un par de naciones que se unen, que son los medos y los persas, que en el sueño de Nabucodonosor es reflejado como este oso. Entonces, cuando Medo-Persa invade Babilonia y lo derrotan, ¿verdad?, ellos pues básicamente toman el control de todo lo que en ese momento había. En el momento que Gabriel le está hablando esto a Daniel, en el capítulo 9 faltaba un año para que todo eso tomara lugar. Es decir, la salida de Israel. Dios comienza desde el inicio del capítulo 9 a mostrarle a Daniel, dice que él está leyendo el rollo de Jeremías y él se percata que faltan aproximadamente 12, 14 meses y comienza entonces a orar. Y como respuesta de esa oración, Dios envía al ángel Gabriel con toda la explicación de lo que venía a acontecer. No solamente Dios preserva la vida de Daniel en la transición de poder, algo tan violento como esto, ¿verdad?, en esos días que mataban tanta gente, Dios lo preserva, sino que Daniel todavía tenía propósito en el plan de Dios, en mantenerse vivo para poder orar por su pueblo. Cuando esto ocurre, entonces Medo-Persa se establece y Dios utiliza a Ciro y después de Ciro también a Artajerjes para que se sellen los decretos necesarios y que entonces Israel salga. Y cuando Israel sale, pues entonces se dirigen para ir a restaurar la nación, y es lo que está hablando aquí Gabriel y mostrándole a Daniel. Dice, desde que se emite el decreto, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces, podemos ver esto como un acontecimiento clave. ¿Cuándo se cumple todo esto? Esto lo podemos ver, el cumplimiento, en los libros de Esdras, Nehemías, también en la historia con Josefo podemos revisar más de esto. Y el profeta Ageo y Zacarías nos muestran también pues, todo el panorama que había, el ambiente no solamente espiritual, sino histórico, lo que se estaba dando y cómo se cumplieron estas cosas. Pero entonces el ángel le habla a él en 3 plazos. Le habla de 7 semanas, le habla luego de 62 semanas
y luego le habla de una última semana, ¿verdad? Que vamos a ver ya todavía más en detalle. Ese plazo de 70 semanas ya estaba decretado, ¿verdad? Él le dice, se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas hasta que llegue el Mesías príncipe, ¿verdad? Bien, entonces, antes de continuar con el mensaje, es importante que veamos a qué se refiere la Biblia con semanas, porque cuando nosotros leemos esto, pues esto ocurrió hace muchos siglos, y uno dice, bueno, 70 semanas no se corresponden con los siglos desde la restauración de Jerusalén hasta la venida del Mesías y todo lo que pasó, ¿verdad? Hay aproximadamente 400 siglos. ¿Cómo es esto? Es importante entender la escala con que la palabra de Dios se refiere al término semanas. En la palabra de Dios, semanas se utiliza de 3 maneras. Nosotros hoy, cuando se nos habla de una semana, pues lo vemos desde nuestra perspectiva, es decir, una semana es un conjunto de 7 días. En la palabra de Dios, la palabra semana tiene 3 escalas. Una de ellas son las semanas de días, tenemos las semanas de años y tenemos las 7 semanas de años. ¿Cómo podemos ver esto? Esto lo vemos en el libro de Levítico, en el Antiguo Pacto, en varias instancias, pero Levítico lo desarrolla exactamente. Capítulo 25, versículo 8, leo para ustedes. Dice de la siguiente manera: contarás además 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas de años den un total de 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación, ordenarás que se toque la trompeta con fuerza por todo el país. El año 50 será declarado año sagrado, y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo, y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. El año 50 será para ustedes de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que la tierra produzca de manera natural, ni vendimiarán sus viñedos. Es un año de jubileo, y será para ustedes un año sagrado, solo podrán comer lo que la tierra produzca. Bien, decíamos entonces que la palabra de Dios nos enseña que el término semana en la Escritura tiene 3 maneras de usarse. Uno como nosotros lo concebimos hoy, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva en el calendario gregoriano, un conjunto de 7 días. Desde la perspectiva bíblica, en los tiempos de Dios, una semana tiene 3 escalas, que es lo que estamos viendo acá. Las semanas de días literales, donde el séptimo día es un día de reposo. Las semanas de años, que en hebreo viene del término Shavuah, que es justamente el término que estamos viendo aquí en Daniel capítulo 9. Y las 7 semanas de años se refiere al concepto que está desarrollando aquí Levítico, ¿verdad? Y también habla del anterior, que es el concepto del jubileo. El jubileo, pues básicamente era al cabo de 49 años, el 50º año. Para ellos era un tiempo en el cual se perdonaban deudas, se perdonaban cosas, y entonces este concepto del jubileo es retomado aquí, y es el mismo concepto que Dios utiliza para establecer los 70 años del cautiverio de Israel, y para hablarle ahora a través del ángel Gabriel a Daniel y decirle que son 70 semanas de años. Aterrizando esto, ¿de qué nos habla entonces la Biblia en Daniel capítulo 9 cuando nos dice 70 semanas? Una semana igual un año. Quiere decir 70 por 7, 490 años. Y con ese plazo entonces ahora vamos a enmarcarnos en el punto de partida, que es el 444 a.C., cuando Nehemías hace toda su logística para que comience la salida del pueblo de Israel a reconstruir. Del 444 a.C. hacia adelante. ¿Cómo se distribuyen esas 70 semanas? Es lo que vamos a ver. Entonces, comencemos con el primer periodo. Decíamos que son 7 semanas, ¿verdad? Tenemos un plazo definido, ya vimos los eventos que acontecieron y el punto de partida, ¿verdad? La pregunta lógica aquí es ¿cómo? Nehemías capítulo 2 versículo 1 comienza a mostrarnos esto. Aquí vemos a Nehemías en su rol de copero en ese momento con el rey, y dice lo siguiente: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del gobierno de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó. Si usted gusta puede leer el final del capítulo y todo el libro si le place.
Aquí lo que estamos viendo es el punto histórico en el cual se comienzan a desarrollar los eventos que desencadenan el tema del decreto para que Israel salga. Nehemías está aquí hablando con el rey, en este caso es Artajerjes, ¿verdad? Que es de los persas, ya Ciro había firmado, Artajerjes también tenía que participar en todo esto, y entonces se emite la salida para ellos, para que Israel, que estaba en este momento cautivo, ya no bajo lo que era el imperio babilónico, sino bajo sus ruinas, ahora sobre el imperio medo-persa, pues sea tomado, y que ellos puedan salir de ahí, ¿verdad? Los judíos regresan y esto se cumple, como decíamos antes, lo podemos ver en Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías también. Ellos regresan y nos dice la palabra las condiciones, dice que serían tiempos angustiosos. Y cuando usted lee estos libros se da cuenta verdaderamente por qué. Los sátrapas se levantan, un grupo de hombres políticos con intenciones obviamente de detener el avance del pueblo de Israel, vienen para intentar entorpecer, detener y en cierta medida lo logran. No es sino hasta que Dios interviene y les ayuda detener esa obra de restauración. Esos tiempos angustiosos a los cuales Dios le muestra a través de Gabriel a Daniel tiempo antes ocurren tal cual. Se les dice que son 7 semanas para que venga esa restauración de Israel, es decir, que ellos salgan de Babilonia, vengan a Israel y comiencen a restaurar. Si son 7 semanas, entonces 7 semanas de un año, tenemos aquí que 7 por 7 son 49 años y calza exactamente con los tiempos en los cuales Israel viene y se establece, ¿verdad? Seguimos entonces por aquí hablando sobre el siguiente plazo que se les da dentro del plazo general, que son 70, ¿verdad? La demarcación, la primera son 7 semanas, la segunda son 62 semanas, ¿verdad? En el versículo 26 nos dice lo siguiente: después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Escuche bien esto. Sin que él intervenga en el asunto. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo algo sumamente interesante, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos está mostrando. Nos dice que sí, Jerusalén había sido destruida y nos habla ahora del Mesías, ¿verdad? Nos dice que la vida del Mesías será quitada y que habrá 2 acontecimientos claves. Cuando vemos en esta versión que estamos trabajando aquí, esta versión de la Biblia, ¿verdad? Nos dice que el Mesías le será quitada la vida sin que él intervenga en el asunto. Pero hay otras versiones que lo presentan de maneras similares, pero creo, de manera, en mi opinión, que la Nueva Traducción Viviente rescata muy bien la esencia de las cosas. Algunas versiones dicen, le será quitada la vida sin que él intervenga en esto. Otras, y no tendrá nada. Otras, mas no por sí. Mas la Nueva Traducción Viviente lo dice, sin que parezca haber logrado nada. Y cuando se revisa esto desde la perspectiva del pensamiento judío, lo que ellos, la expectativa que ellos tenían del rey que había de venir, esto nos dibuja a nosotros muy bien la manera en la cual el pueblo de Israel respondió al Mesías cuando él vino. Dice el Evangelio de Juan que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y es impresionante ver las discrepancias tan marcadas que tuvo el Mesías con el pueblo de Israel, como ellos no pudieron detectar en él la verdad, discernir quién era él, y ante este rechazo del pueblo de Israel pues estaba escrito, ellos terminan crucificándolo y todo lo que estamos viendo acá. Pero la idea que esto nos transmite aquí es exactamente cómo fue esa respuesta del pueblo de Israel al Señor, que Dios lo había anticipado. Volviendo a lo que mencionábamos minutos antes con respecto a Israel, cuando Israel cae en esta idolatría, dice la palabra del Señor que él viendo esto, él iba a provocar a la nación de Israel a celos con un pueblo que no era pueblo, la comunidad internacional, que ellos iban a recibir las promesas de Abraham, el Espíritu Santo también, y que entonces todo esto Dios lo tenía contemplado en un plan de misericordia para que todo el mundo pudiese obtener la posibilidad, ¿verdad?, de ofrecérsele una salvación. Volviendo al asunto aquí, se nos dice que en las 62 semanas va a haber 2 eventos importantes. Uno de ellos, que la vida del Mesías sería quitada, y también se nos habla que Jerusalén iba a ser destruida, ¿verdad? Nos dice que el pueblo de un príncipe que está por venir destruiría la santa ciudad. Entonces vemos cómo esto se cumple justamente en el 33 después de Cristo, cuando Cristo muere, ¿verdad? A un tiempo antes, el 40 años antes, anuncia
esto mismo. Él dice, esto está en Lucas capítulo 19, del versículo 41 al 44. Él dice lo siguiente: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿De qué está hablando aquí el maestro? ¿Cuál es la circunstancia histórica? Esta es su entrada triunfal en Israel, y cuando el Señor pronuncia estas palabras, él lo que está diciendo pues básicamente fue pues todo ese trato que tuvo de parte de Israel y cómo Israel no pudo ver la verdad delante de sus ojos. Él les dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto, aquí quisiera hacer una aplicación anticipada del final del mensaje, que después lo vamos a retomar, pero es algo que yo quisiera invitarle a usted a meditar aquí, porque el Señor le habla al pueblo de Israel aquí y les está diciendo que ellos no supieron discernir, conocer el tiempo de la visitación de Dios, y como consecuencia de esto, pues vino un juicio muy terrible para la nación de Israel, que se cumple aquí en el 70 después de Cristo, cuando Roma sitia a Jerusalén y lo saquean e incendian el templo, y fue un tiempo demasiado difícil para la nación de Israel. Ellos llegó al punto en el cual mataron muchísima gente, inclusive a lo interno de la nación de Israel, dado que tenían este sitio. Las mujeres y los padres inclusive llegaron a comerse a sus hijos ante la escasez de recursos y el sitio tan fuerte que tenían por parte del Imperio Romano. Y yendo al punto de la aplicación temprana del mensaje, que lo que quiero transmitirle aquí es, ¿hace cuánto tiempo tal vez Dios le ha estado hablando a usted? Dios ha estado tratando y hablándole a su corazón, mostrándole el pecado. ¿Cuántas veces se le ha predicado tal vez del Evangelio del Señor? Y hoy por hoy hay mucha gente que está buscando de Dios por todo este tema del COVID-19. Pero es que no tenemos que tal vez buscar a Dios solamente cuando hay juicios de Dios sobre la tierra, cuando hay cosas que están pasando que no nos agradan. Tenemos que buscar a Dios cuando Él puede ser hallado, dice la palabra. Y hay gente que dice que un Dios bueno como el Señor jamás crearía una enfermedad, que esto no es de parte de Dios, y inventan sus historias y teorías. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente cómo para el pueblo de Israel, para que Babilonia los conquistara, Dios permitió y Dios envió, dice la Biblia, una peste contra Israel, para que estuvieran en las peores condiciones y que Babilonia los tomara y los llevara exiliados. Y alguien podría pensar, bueno, ¿qué es ese Dios tan malo? ¿Cómo Dios actúa de una manera arbitraria? No, Dios no es malo y no está actuando de una manera arbitraria. Dios lo había advertido. Dios les había dicho a ellos que sí, Él iba a ser para ellos un Dios bueno, protección. Él iba a darles su provisión también, e Israel tuvo todo eso. En el reinado de Salomón podemos ver la gloria de Dios establecida en esa nación, pero también justamente allí fue cuando ellos comenzaron a abrirse a la idolatría y a la rebelión hacia el Señor. Entonces, lo que quiero transmitirle aquí con esta aplicación anticipada del cierre del mensaje es: Dios está hablándole a la humanidad. La palabra de Dios nos dice que cuando veamos rumores de guerra, pestes, plagas acontecer, tenemos que entender que es el anticipo de cosas que vienen sobre la tierra, y que nosotros tenemos que volvernos al Señor verdaderamente en un arrepentimiento. Y aquí no estamos hablando de religiones. Usted que está viendo esto y escuchándolo hoy, tal vez podría pensar, es que mi religión esto o lo otro. Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, Él no le va a preguntar a usted si usted es bautista, evangélico, metodista, católico, judío, nada. Él le va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te di? Y nosotros no vamos a poder alegar en ese momento: es que mi líder opinaba diferente de la Biblia, es que nosotros nos fabricamos estas tradiciones y dogmas. En ningún momento. Lo que nosotros vamos a decirle al Señor es lo que hicimos a partir de lo que la palabra de Dios nos enseñe, en qué acertamos y en qué no acertamos. Bien, cierro el paréntesis de la aplicación anticipada y quisiera que retomemos aquí en el punto que estamos viendo, cuando se dice, y como podemos ver en esta imagen en la parte de abajo, esto es una ilustración del sitio de Roma a Jerusalén en la historia. Cuando los romanos sitian Jerusalén y comienzan a hacer toda esta estrategia, pues
Israel comienza a resistirse a todo esto. Entonces ellos deciden prenderle fuego al templo, y lo que pasa es que los metales preciosos que habían adentro, el oro y la plata y todo, se funden con el calor, y entonces se cuelan entre las piedras, entre las rocas, y para luego los romanos poder robarse esto, pues lo que utilizan es palancas, y comienzan a literalmente despedazar el templo. Y por esta razón es que el maestro les dice: no quedará roca sobre roca, por cuanto no conociste el tiempo de tu liberación. Y esto nos ilustra a nosotros ese periodo. ¿Qué hemos visto hasta acá? Vimos el primer tramo de 7 semanas, el segundo de 62, y entonces, como usted es una persona inteligente y probablemente haya estado haciendo números en su mente, 62 más 7 es 69, nos falta una semana. Es justamente de lo que vamos a hablar. Antes de que venga esta semana, es el lapso en el cual nosotros nos encontramos hoy. Esto es un paréntesis que le llamamos la era de la gracia. Y este paréntesis tiene una función específica, que el maestro la describe, y Pablo también, como la era de los gentiles. Es decir, transcurre el primer bloque de 7 semanas, luego vienen las 62 semanas, estamos en este paréntesis, que es la era de la iglesia, y luego va a venir la última, la semana 70. Entonces, esta imagen que estamos viendo aquí nos ayuda a nosotros a entender cuáles van a ser las condiciones que se van a dar, que se están cristalizando para que esa semana acontezca. Retomemos el versículo 27. Dice: durante una semana, ese príncipe, y no nos está hablando aquí del príncipe, el Mesías, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Entonces, vimos los acontecimientos y la distribución. Aquí estamos ya viendo un anticipo de lo que va a ser la semana 70. Y aquí lo que nos muestra esto a nosotros es, decíamos, el tiempo en el cual estamos es la era de los gentiles, es un paréntesis antes de que empiece la semana 70, que el Mesías en Lucas capítulo 21 y luego Pablo en Romanos capítulo 11 describen de la siguiente manera. Lucas capítulo 21 versículo 24 dice así: los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Romanos capítulo 11 nos describe lo siguiente, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, parte del pueblo de Israel, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y esto a nosotros nos muestra algo muy interesante, que es que en este lapsus que nosotros estamos viviendo hay un contador de tiempo y de personas. Y eso lo que está apuntando es a un momento en el cual el Padre, porque solamente Él sabe, va a decir: el último de los gentiles es el tiempo. Y comenzará entonces a emplazarse la semana 70. Que nos muestra la palabra de Dios cuál va a ser el ambiente en el cual todo esto tiene que, días antes de que la semana 70, qué es lo que se tiene que dar, ¿verdad? ¿Qué podemos ver aquí nosotros? Muy bien, nos habla aquí, leíamos en el versículo 27, que un príncipe va a confirmar un pacto, y aquí lo que apunta a esto, que lo podemos ver en semanas pasadas, lo hemos estado hablando, como la cuarta bestia que les mostraba Daniel desde el capítulo 7, como el macho cabrío, ¿verdad? Que después vendrían 4 cuernos y un cuerno en particular que crecería hasta perseguir al pueblo santo de Dios, nos habla del espíritu de Anticristo. El espíritu de Anticristo estuvo obviamente en Babilonia, y esta Babilonia tenía ciertas características, era sincretista al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que mezclaba filosofías, religiones, para poder concentrar el poder, los diferentes poderes que había. Y cuando el Señor le muestra a Daniel en las visiones de él, los reinados, le muestra a Babilonia como un león, le muestra a los medos persas como un oso, le muestra luego a los griegos como el leopardo, ¿verdad? Y luego le muestra también la bestia sin forma. Es justamente apuntando a Roma, que tendría las características de Babilonia, de la gran ramera que habla el libro de Apocalipsis,
Y las características que tiene pues, la gran ramera y la apostasía son totalmente de una mezcla de diferentes religiones, de diferentes denominaciones, en las cuales todos están con Dios, en las cuales no hay verdad absoluta, en las cuales la palabra de Dios pierde el peso porque ya no es simplemente la verdad, sino que es una opinión, y lo que los hombres opinan es lo que verdaderamente dirige las cosas a partir de los escenarios contemporáneos. Y esta imagen que usted está viendo aquí, pues hay varios líderes reconocidos mundialmente. No hacemos alusión a un líder en particular, sino que aquí hay diferentes exponentes de religiones que han estado colaborando y teniendo acercamientos para poder establecer una paz, un acuerdo entre diferentes grupos. ¿De qué estamos hablando aquí? De algo que la palabra de Dios nos dice: y cuando ellos digan paz, entonces el fin vendrá. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber un momento en la tierra en la cual va a haber un caos, y ese caos, en medio del mismo va a emerger una figura que va a tener la capacidad de ser carismático, de transmitir una paz falsa. Va a ser muy astuto para poder consolidar diferentes grupos, intereses, y en su agenda va a estar Israel, el poder establecer una paz falsa con el pueblo de Israel. Cuando esto ocurra, a la mitad de esa semana 70, entonces él va a romper todo eso que haya dicho, y va a comenzar la gran tribulación, que es justamente esta última semana de 7 años. Lo que dibuja es ese tiempo post-arrebatamiento en el cual la humanidad va a estar inmersa. ¿Qué nos dice esto entonces que estamos viendo hasta acá a manera de resumen? El ángel Gabriel le habla a Daniel y le da un plazo, 70 semanas. Las primeras 7 para la restauración de Israel, las siguientes 62 donde se ve la muerte del Mesías, donde se ve el sitio de Jerusalén, y luego le habla que vendrá a posteriori la semana 70, que es lo que estamos hablando. Si colocamos fechas, como ya lo hemos estado haciendo, podemos ver que una parte ocurre en el 444 antes de Cristo, ¿verdad? Que es el punto de partida, donde se restaura Jerusalén, y usted puede verlo aquí en el gráfico pues explicado. Hay 483 años, ¿verdad? Cuando se suman los años 7 más 62, ¿verdad? Etcétera. 483 años es todo ese plazo. Y 483 viene básicamente de 490, que son 70 semanas, 70 por 7, 49, o 490, ¿verdad? Porque aquí son semanas de años, menos 483, quedan estos 7 años de la semana 70. ¿Y qué sigue después de esto? El retorno del Mesías, con usted y conmigo y con todos aquellos que le hayan reconocido como el Mesías. Y quiero hacer énfasis, que le hayan reconocido como Mesías. Porque el Señor vino a esta tierra, Él vivió una vida intachable, Él es el único que califica para abrir los sellos del Apocalipsis. No hay nadie que tenga las calidades para poder estar de intercesor delante del Señor, y Él es el único que puede excusarle a usted de pecados. Él es el único que puede remitir pecados a la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pecado, hay 2 tipos de pecados, así, de manera muy básica. Pecados entre los humanos, el cual Dios dice: perdonaos vuestras ofensas los unos a los otros, y los pecados contra Dios. Y el pecado contra Dios, el único que tiene la capacidad de perdonarlo, es Dios. El Señor nunca ha estado en el negocio, podríamos decirlo también, de perdonarle a la gente cosas y cobrar por ellas. El Señor, cuando nos ha perdonado a través de la sangre del Cordero, es por la justicia que Él ha tenido. Él la imputa en nosotros. Entonces, no puede venir una persona simplemente para decirle a usted que Él le perdona un pecado sin que su voluntad ni siquiera medie en el asunto. Nosotros tenemos que acercarnos a Él y decir: yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Y entonces aquellos que le reconocen a Él como el Hijo de Dios, a esos Él les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Palabra del Señor, escrito está. Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿Qué quiere Dios de la iglesia? Hágase usted esa pregunta en su interior: ¿qué quiere Dios de mí? En medio del COVID-19, en medio del coronavirus y todo lo que está pasando hoy en día, ¿qué quiere Dios de usted y de mí? ¿Qué quiere Dios de la iglesia? ¿Sabe? Escuchamos gente que está con temor, que están asustados, con desesperanza, y todo eso es muy humano, eso está bien. Pero si usted es un hijo de Dios,
como yo creo que lo es, porque está escuchando esto, y si no lo va a hacer en el nombre de Jesús, reconociendo al Señor, entonces más allá de todo eso que el hombre piensa, tiene que despertarse la pregunta en usted: ¿qué haría Cristo en mis zapatos? ¿Qué quiere Dios de mí en medio de esta situación? ¿Sabe? Todo esto, las pandemias, los terremotos, las guerras, los rumores de guerras estaban anticipados. ¿Qué iban a acontecer? Bien, si todo eso estaba presupuestado, ¿qué es lo que Dios quiere? Yo le voy a decir a usted qué es lo que Dios quiere. Lo que el Señor está buscando de nosotros es que seamos testimonio, que seamos luz y sal, que como se muestra en esta diapositiva, en esta foto, esos dos hombres que están ahí, estemos en acuerdo, con la palabra en la mano, de llevar el mensaje del Señor a todas las naciones, como nos lo dijo Él antes de partir, llevar el Evangelio por todas partes. Adicionalmente, ¿qué busca Dios de nosotros? ¿Sabe? Que Cristo, y solamente Cristo, no una religión, no una opinión de un tercero, Cristo sea su norma de vida. Que usted pueda ver en las palabras del Señor su norma definitiva de conducta. No lo que los hombres digan, vuelvo a hacer énfasis, lo que la palabra de Dios nos dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Cualquier desviación de la verdad, nosotros tenemos y estamos en la obligación de señalarlo, mostrarlo y también tener cuidado de ello. Hoy en día hay mucha gente cómoda en el pecado, ¿sabe? Hay gente que no quiere que usted los confunda con la verdad. Ellos están cómodos en eso, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser luz y sal, tenemos que ir allá afuera. Y resulta preocupante verdaderamente. Hoy en día se habla mucho del respeto y las personas dicen: respete mis creencias y mi religión. Y está bien, si una persona le dice a usted eso, usted pues tiene que saber marcar una distancia en su momento, pero cuando hay ciertos debates o cuando se pregunta o cuando las personas se acercan y Dios pone en su corazón el momento de hablar, usted tiene que hacerlo, porque no vamos a poder decirle al Señor cuando estemos delante de su presencia que por respeto no hablamos la verdad, porque el mandato fue llevar y ser luz, llevar la verdad allá afuera. Hay mucha gente hoy en día que respetuosamente se está volviendo enemigos de Dios, porque la palabra de Dios dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pensamos y nos preocupamos más por cómo irá a tomar la sociedad o ciertas amistades la verdad que les vamos a transmitir, y no pensamos qué piensa Dios con respecto a tal vez nuestro temor o miramientos a la hora de decir las cosas como tienen que decirse. Sabe, el que usted hable o deje de hablar podría marcar la vida de una persona para bien o para mal, la salvación de una familia, la salvación de una persona y, cuidado, no, de una ciudad. Solamente el Señor lo sabe. Así que la invitación en este día es para que verdaderamente permitamos que el Espíritu Santo nos escudriñe en tiempos de coronavirus y veamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Sabe, hay mucho cristiano hoy en día viviendo un cristianismo, abro y cierro comillas, un cristianismo light, liviano, que no confronta el pecado, que se sienten muy cómodos yendo a un lugar donde se les hable todo bonito y todo cool, pero que no se les confronte, que puedan salir de ahí sin mayores compromisos. Simplemente voy y le pongo una aspirina a la conciencia y después, si te vi Dios, no me acuerdo. En una total ausencia de su tiempo con Dios diario, del compromiso que todos tenemos del ministerio de la reconciliación, de llevar la palabra de Dios allá afuera, de predicar. Gente viviendo un sincretismo con ideas totalmente absurdas, como que Dios está en la casa de todos y es el mismo Dios con todos, etcétera. ¿Sabe? La palabra de Dios nos dice que solamente hay un único y sabio Dios. Y Dios se define a sí mismo. No es que nosotros definimos cómo es Dios o yo vivo Dios a mi manera, no. Dios se define a sí mismo y pone los lineamientos de vida y conducta. Así que yo quiero invitarle a que en esta mañana meditemos en los juicios que están pasando sobre la tierra. La palabra de Dios dice que cuando hay juicios de Dios sobre la tierra, sus moradores aprenden justicia. Es decir, aprendemos lo que Dios quiere, cómo quiere Dios que nos comportemos y cómo tenemos que andar. Y para cerrar quiero leer este pasaje que está en 1 de Juan capítulo 2 del versículo 1 y 2 para que valoremos lo que Cristo y solamente Cristo puede hacer en nuestras vidas. Dice de la siguiente manera: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos abogado
que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó Él por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Aquí nos muestra que no ha habido y no habrá nadie que pueda tener las calidades del Hijo de Dios para ser su y mi intercesor y también el que perdona nuestras faltas. Solamente el Señor tiene esa capacidad de hacerlo. Así que quiero darle las gracias por este tiempo y vamos a orar. De pronto, a la hora de escuchar un mensaje como estos, usted dice, bueno, sí, es tiempo de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. El Espíritu Santo ha hablado a mi corazón y tal vez usted quiere hoy ponerse a cuentas con el Señor y prepararse para las cosas que vienen sobre la tierra, que mientras hay unos allá afuera diciendo paz, 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 todo va a estar bien, sea positivo, todo va a mejorar. La palabra de Dios nos muestra que sí, para el pueblo de Dios habrá paz y Él estará con nosotros, pero que vienen días sobre la tierra difíciles y tenemos que estar preparados. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Queremos darte toda la gloria y toda la honra, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir de tu palabra. Señor, te damos verdaderamente gracias. El honor, la gloria, Señor, sea para ti el imperio, Señor. Padre, permite que todos los que estén escuchando este mensaje hoy en día, Señor, y tú has inquietado su corazón con respecto a una búsqueda tuya, a apartarnos, Dios, de pecado, de idolatría, de cosas que de pronto, Señor, podrían de alguna o de otra manera apartarnos de ti, Señor, sean rendidas en el madero y que tú, Señor, nos lleves de poder en poder, de gloria en gloria, para poder verte cara a cara en ese día en el cual, en un abrir y cerrar de ojos, dice tu palabra, estaremos contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por este mensaje y te damos nuevamente la gloria. Buenas tardes, que el Señor les bendiga.